Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que tengan un día espectacular. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando de qué hablar, un tema que ha dejado a Atay Ulusoy, sí, nuestro queridísimo Atay, en shock. Y no es para menos, porque lo que pasó en los premios. Madre mía. Ya saben que me encanta el drama, me encantan las sorpresas, y este vídeo está cargadito de ambas cosas. Pero antes de que me emocione y les suelte todo el chisme de golpe, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre series turcas, chismecitos de los famosos, análisis de personajes y todo lo que nos encanta de este mundillo. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Bueno, sin más rodeos, vamos al lío. Como ya les adelanté, hoy vamos a hablar de lo que pasó en los premios Estrella Turca. Sí, esos premios que todos esperábamos con ansias para ver a nuestros ídolos desfilar por la alfombra roja, lucir sus mejores galas y, por supuesto, llevarse a casa algún que otro galardón. Pero este año, los premios Estrella Turca nos dejaron con la boca abierta por una razón en particular, la aparición inesperada de Aras Bulut y Nemli. Imagínense la escena, la alfombra roja llena de flashes, los presentadores entrevistando a las estrellas, los fans gritando emocionados. Todo normal hasta ahí. Pero de repente, ¡bam! Aparece Aras Bulut y Nemli y la gente enloquece. Y no es para menos porque hacía años que no veíamos a Aras en un evento público. Algunos incluso pensaban que se había retirado de la vida pública, pero no. Ahí estaba, radiante, espectacular y listo para robarse todas las miradas. Llevaba un traje y una sonrisa que derretía hasta el hielo. La prensa, por supuesto, se abalanzó sobre él, intentando captar cada gesto, cada palabra. Era la comidilla de la noche. ¿Pero por qué esta aparición causó tanto revuelo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Aras Bulut y Nemli tiene una historia bastante particular con Atay Ulusoy. Y no me refiero a una historia de amorío ni nada por el estilo, aunque eso también hubiera sido un bombazo. Me refiero a una historia de rivalidad profesional, de competencia, de... ¡Ay, Dios mío, qué nervios! Verán, hace años Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli fueron considerados como las grandes promesas de la actuación turca. Ambos eran jóvenes, talentosos, guapos y tenían un futuro brillante por delante. Los productores se los rifaban, las revistas los querían en sus portadas y los fans los adoraban. Pero claro, como en toda buena historia, solo podía haber un rey. Y la competencia entre ellos era feroz. Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó cuando ambos fueron considerados para el papel principal en. Al final el papel fue para Atay, y aunque Aras siempre mantuvo una actitud profesional, se notaba que la derrota le había dolido. Durante un tiempo parecía que Atay Ulusoy llevaba la delantera. Sus series eran un éxito, sus películas rompían récords de taquilla y su nombre era sinónimo de éxito. Medcezir, Yerde, Hakan, Muafzel. Todas arrasaban. Atay se convirtió en un ídolo de masas, en un referente para la juventud turca. Pero Aras no se rendía. Seguía trabajando duro, perfeccionando su técnica y buscando su oportunidad. Tomó clases de actuación se dedicó al teatro para pulir sus habilidades y se involucró en proyectos más independientes y arriesgados. Y finalmente la encontró. Con Aras dio un golpe sobre la mesa y demostró que tenía talento de sobra para competir con Atay Ulusoy. Su interpretación fue simplemente magistral. Conmovedora, intensa, llena de matices. Un personaje inolvidable. A partir de ahí la rivalidad entre ellos se hizo aún más intensa. Los medios de comunicación alimentaban la polémica, los fans se dividían en bandos y cada uno defendía a su ídolo a capa y espada. Se decía que Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli no se podían ni ver, que se evitaban en los eventos públicos y que se lanzaban pullas a través de las redes sociales. Un verdadero drama. Recuerdo que en una entrevista a Atay le preguntaron directamente por Aras y él respondió con una sonrisa enigmática: Aras es un gran actor, le deseo lo mejor. Una respuesta políticamente correcta, pero que dejaba entrever una cierta tensión. Y Aras por su parte siempre ha sido más reservado,
menos propenso a alimentar la polémica. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Era todo una estrategia de marketing o había algo de verdad en esa rivalidad? Bueno, eso es algo que nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que con el paso del tiempo, la tensión entre ellos pareció disminuir. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Aatai siguió protagonizando series de éxito demostrando su versatilidad como actor. Y Aras se consagró como uno de los grandes talentos de su generación, protagonizando películas aclamadas por la crítica Y aunque nunca se les vio juntos en público, muchos pensaban que la rivalidad había quedado en el pasado, que ambos habían madurado y aprendido a respetarse mutuamente. Hasta ahora. Porque la aparición de Aras en los premios Estrella Turca ha reavivado la llama de la polémica. Y lo más sorprendente de todo es la reacción de Aatai Ulusoy. Las cámaras captaron su rostro cuando Aras subió al escenario a recibir su premio al mejor actor del año Y créanme, la expresión de Aatai era de puro shock. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía que había visto un fantasma. Su boca se entreabrió ligeramente y sus ojos se agrandaron con sorpresa. Algunos dicen que estaba sorprendido porque no esperaba ver a Aras en el evento. Después de todo, Aras siempre ha sido muy selectivo con sus apariciones públicas. Otros que estaba celoso porque Aras se llevó el premio que él también quería. Aatai también estaba nominado en la misma categoría por su trabajo y muchos lo daban por favorito. Y otros simplemente que estaba aburrido y tenía cara de sueño. Pero lo cierto es que la reacción de Aatai Ulusoy ha dado mucho de qué hablar. Las redes sociales estallaron con memes y comentarios sobre su expresión. @Aatayensok se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter. Y no solo eso, sino que después de la ceremonia, se filtró un vídeo en el que se ve a Aatai Ulusoy hablando En el vídeo se escucha a Aatai decir: "No me lo puedo creer, ha ganado Aras", lo que ha aumentado aún más las especulaciones sobre su relación con Aras. Algunos interpretan sus palabras como una muestra de decepción y resentimiento, mientras que otros creen que simplemente estaba expresando su sorpresa ante la victoria de Aras. La verdad es que el audio del vídeo es bastante confuso y no se puede sacar una conclusión definitiva. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que la rivalidad entre Aatai Ulusoy y Aras Bulut Nemli está más viva que nunca? ¿O será que simplemente son dos profesionales que se respetan mutuamente, pero que en el fondo siguen sintiendo una cierta incomodidad al estar juntos? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de aquellos que nos encantan. Una historia llena de drama, pasión, envidia y quizás incluso un poco de admiración. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Pues sinceramente creo que la rivalidad entre Aatai Ulusoy y Aras Bulut Nemli es algo que beneficia a ambos. La competencia sana puede ser un motor para mejorar y superarse a uno mismo. Y creo que tanto Aatai como Aras han demostrado ser grandes actores gracias a esa rivalidad. Han utilizado esa presión, esa necesidad de destacar, para esforzarse al máximo y ofrecer interpretaciones memorables. Además, creo que es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación a menudo exageran las cosas para generar polémica y conseguir más clics. Y los fans a veces nos dejamos llevar por la pasión y nos olvidamos de que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos. Es fácil caer en la trampa de los bandos y empezar a defender a nuestro ídolo a capa y espada, pero creo que es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propias virtudes y defectos. Así que mi consejo es que disfrutemos de la actuación de Aatai Ulusoy y Aras Bulut Nemli, que admiremos su talento y que no nos preocupemos tanto por su vida personal. Al fin y al cabo, lo importante es que nos sigan regalando grandes momentos en la pantalla. Que nos sigan emocionando, haciendo reír y llorar con sus interpretaciones. Y si esa rivalidad los ayuda a alcanzar su máximo potencial, pues que siga la competencia. Y hablando de grandes momentos, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la aparición de Aras en los premios Estrella Turca. ¿Les sorprendió tanto como a Aatai Ulusoy? ¿Creen que la rivalidad entre ellos es real o es puro marketing? ¿De qué lado están, @te ama Aatai o @te amarás? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó el chisme. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Hemos hablado de la inesperada aparición de Aras Bulut y Nemli en los premios Estrella Turca, de la reacción de Atay Ulusoy y de la histórica rivalidad entre ellos. Un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Estén atentos a mis redes sociales porque seguiré compartiendo actualizaciones sobre este culebrón. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan enterado de todo el chisme. No olviden dejarme sus comentarios abajo con su opinión sobre todo esto. Y ahora sí, antes de despedirme, les quiero pedir que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.